Vamos a tener hoy la sexta parte de la visita del Papa Francisco a México. Vamos a ver prácticamente ya todo lo que quedaba por mostrar, con una excepción, lo que vamos a dejar para el final, la última de esta saga de temáticas dedicadas exclusivamente a esa visita. Hoy vamos a ver algo bastante importante también. Empezamos viendo precisamente una imagen de portada, una imagen que el Papa lleva algo especial en su mano. Es una rosa blanca. Ya veremos que no es por arte de magia, alguien se la da, pero vamos a citar algo entre las noticias de hoy que tiene que ver con esto y deberemos explicar alguna cuestión al respecto. Pero vamos ya sin más a empezar por lo que aconteció ese día, el domingo 14 de febrero. El Papa pidió a los jesuitas trabajar por la canonización del Padre Pro. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús publica un breve vídeo sobre el encuentro que mantuvieron con el pontífice el pasado 14 de febrero. Ya sabéis, es un jesuita, el Papa, y va a ver a sus compañeros, a los jesuitas que hay también en esa zona. Y vamos a destacar algunas cosas. También le obsequiaron con una reliquia del Padre Pro, que besó con devoción y recordó su memoria, así como el influjo que su martirio tuvo especialmente durante su formación. Con lo cual él viene a decir que ese martirio que tuvo este Padre Pro, a él le repercutió de algún modo en su formación. Pero mirad qué hace, besa con devoción. Una reliquia, es curioso. ¿Esto no es idolatría también? Concluyó asegurando que reza por ellos, les pidió que recen por él. También les pidió que trabajen por la causa de canonización del Padre Pro, jesuita de Guadalupe, asesinado en 1927 durante las persecuciones anticatólicas llevadas a cabo por el régimen anticlerical de Plutarco Elías Calles. Por tanto, ya vemos que van a trabajar para conseguir que esta persona llegue a ser canonizada también, un jesuita. Sucedió algo más. Retirarán manifestantes plantón en centro de Morelia por visita papal. Los tenéis en las imágenes. El plantón, que se mantenía desde hace varios meses en la plaza Melchor Ocampo, fue retirado ayer, esto ante la llegada del Papa Francisco a Morelia. Los inconformes mencionaron que esto será temporal, pues si al término de la visita papal no obtienen respuesta a su favor, reinstalarán dicho plantón. Pero ya veis, están meses allí, ¿y cuándo se retiran? Cuando hay la circunstancia que el Papa Francisco debe estar allí. Entonces no hay manifestación que valga. Todos fuera. Siguieron ejecuciones en Ecatepec a unas horas de la visita del Papa. Mirad cómo antes de llegar el Papa sigue la violencia en ese lugar. A unas horas de la visita papal continúan los homicidios y actos violentos en Ecatepec y municipios cercanos,
En la primera localidad ejecutaron a un hombre presuntamente para robarle el auto. Por separado, un policía resultó lesionado en un asalto. En el vecino municipio de Tlalnepantla ejecutaron a un hombre presuntamente en un ajuste de cuentas por venta de drogas. Ya veis que se iba a encontrar el Papa con un panorama de violencia, no remitía. Pero mientras tanto sí que hay algo que se adorna. Embellecen con flores puentes peatonales en ruta papal de Ecatepec. El perfume de las rosas, lilias, gladiolas, crisantemos, gerberas y claveles impregnarán el camino que recorrerá el Papa Francisco en su visita a Ecatepec. Retablos florales confeccionados por más de 5.000 floricultores del sur del Estado de México enmarcarán la bienvenida. Y aquí veis cómo llegaron a adornar todo ese espacio, qué grúas llegaban a utilizar incluso para que todo quedase realmente bonito, para dar una buena imagen papal. En el lugar ya está la seguridad que se encargará de apoyar a la ciudadanía y preservar el orden antes, durante y posterior a la visita de su santidad Francisco. Aunque algunos elementos ya se quejan de la falta de atención que tienen, pues no se les da más allá de una torta y un refresco a manera de comida, señalaron en redes sociales. O sea que, en fin, una vez más, se trabaja para algo papal, pero la cosa no termina de ir muy fina en este caso, ¿no? El Papa Francisco recorre estados de México marcados por la violencia. Y en Ecatepec, una ciudad superpoblada de la periferia de la capital mexicana que experimenta un repunte de violencia, especialmente contra las mujeres. El Papa Francisco iba a visitar ese lugar, esa ciudad. El programa de actividades del Sumo Pontífice para la próxima semana incluye una visita al estado de Chiapas, donde oficiará otra misa con las comunidades indígenas. También visitará la ciudad de Morelia, Michoacán, donde dirigirá otra celebración religiosa en compañía de sacerdotes, seminaristas y una comunidad de jóvenes. Este era el programa que tenía por delante. Y ya veis, desde luego, el tema de la violencia estaría pululando por allí. El Papa Francisco se pronuncia contra la migración mexicana y los traficantes de la muerte. Durante la celebración de una misa al aire libre en la localidad de Ecatepec, México, el Papa Francisco instó a los mexicanos a que convirtieran su país en un territorio de oportunidades, donde no haya necesidad de trasladarse a otros países o llorar a las víctimas de los traficantes de la muerte. Con lo cual está haciendo una incidencia clara en ese punto tan macabro que es la cuestión, como llaman aquí, traficantes de la muerte, personas que por drogas, por otras cosas, causan estragos entre la población. Y el Papa dice, hay que hacer cambios, debéis trabajar para conseguir que esto se erradique y vuelva a ser México una tierra de oportunidades. O sea que, en fin, ya veis cómo está marcando un diagrama que ya veremos si se cumple. El pontífice destacó ante más de 300.000 personas que México debería ser una tierra donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos a manos de los traficantes de la muerte. Ya veis que su mensaje es un mensaje de buscar esperanza, de buscar cambios. Pero claro, ya vemos que por detrás se está cociendo todo lo contrario. Y ya hemos visto en las 5 temáticas anteriores cómo precisamente ellos mismos están trabajando para conseguir esos fines y después dan una imagen o un mensaje totalmente a la inversa. Caras al público, una cuestión. Por detrás, otra. La advertencia del Papa Francisco desde México: con el demonio no se dialoga. Mirad cómo el Papa habla mucho sobre el demonio. Prácticamente en pocas noticias vamos viendo cómo sigue hablando del demonio. ¿Por qué el Papa hace tanta mención del demonio? Si para algunos parecía que esto ya no existía, pues el Papa evidentemente está apretando otra vez en una creencia que el demonio existe. ¿Está diciendo una tontería? No, está hablando la verdad, existe.
Lo que pasa es que evidentemente lo va a utilizar para llevar a la gente a sus fines. Se presenta al demonio y por otro lado se da un panorama de solución. ¿Quién va a decir que no ante eso? La lástima es que la solución va a ser también camino para el demonio. Pero en fin, es su arte, saben hacerlo muy bien. En palabras improvisadas en la homilía, el Santo Padre explicó que en el Evangelio Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia, sino que le contesta con la palabra de Dios, con las palabras de la Escritura. Porque, hermanos y hermanas, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. ¿Y sabéis por qué os remarco esto? Porque precisamente el ecumenismo es un tema que parece que se puede dialogar, pero en verdad es un tema del demonio, realmente del demonio, de Satanás. ¿Pero qué se busca? Diálogo interreligioso para llevar al ecumenismo, con lo cual él mismo está advirtiendo que con el demonio no dialogues, porque tienes todas las de perder. Jesús citó la Escritura, y es verdad, lo hizo así. Lo peor es que, ¿os dais cuenta una vez más? Por un lado nos pinta una cosa para llevarnos a otra, que es el mismo objetivo satánico que tantos años han llevado trabajando y que pronto van a conseguir. Y mirad ahora esto. Lo repetimos juntos 3 veces. Tú eres mi Dios y en ti confío. ¿Por qué hay que repetir estas cosas 3 veces? Esto es un mantra. ¿El cristiano debe pedir 3 veces una cosa así? ¿Para qué? ¿Para decir que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, acaso? Porque es repetición, reiteradamente algo. Una vez más, los mantras. Así siguen trabajando en la mente de las personas. No hay otra. Después del rezo del Ángelus, Francisco pidió, como de costumbre, que no se olviden de rezar por mí. O sea, por él, no por mí. Por tanto, ya sabéis que esta frase es ya prácticamente algo tan habitual en él que ya no vale la pena ni comentarla. La riqueza, vanidad y orgullo nos apartan del proyecto de Dios. El Papa en Ecatepec celebra ante 300.000 personas y recuerda el mensaje del Evangelio del día. Ya lo veis aquí, ante la multitud. Y nosotros de aquí destacamos esto. Una vez en el lugar de la misa, el obispo de la ciudad, Monseñor Óscar Roberto Domínguez Cuntolec, y algunas autoridades locales, entre las cuales el alcalde, le entregaron las llaves de la ciudad, informó la sala de prensa de la Santa Sede. Una vez más, le entregan llaves de la ciudad, y esto se hace para decir que la ciudad es tuya, está a tu disposición. Por todo esto, la Iglesia nos regala este tiempo, dice aquí, nos invita a la conversión con una sola certeza. Él nos está esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que lo degrada, degradándose o degradando, dijo. Porque Dios tiene un nombre, misericordia. Por ello pidió que el Espíritu Santo renueve en nosotros la certeza de que su nombre es misericordia. Mirad cómo el Papa va hablando continuamente de esto. El nombre es misericordia. ¿Está diciendo una barbaridad? No, de hecho es un reflejo del carácter de Dios, uno de sus atributos, la misericordia. ¿Por qué habla tanto de misericordia? Evidentemente estamos en el año del Jubileo de la Misericordia para el Vaticano, que está teniendo esta repercusión a nivel mundial. Pero ¿por qué precisamente hablan de esto de misericordia? Porque, como ya vimos en su momento cuando tratamos sobre el año jubilar, lo que están haciendo es abrir sus puertas para todo el mundo. Pienses lo que pienses, seas como seas, aunque sean contrarias las cosas que tú hagas y digas a la palabra de Dios, abierto para todos, ganándose el terreno de todos para la Iglesia. Una vez más, la jugada maestra, presentando cosas que son ciertas, van a preparar la trampa para el resto de los incautos, que no saben todo lo que hay detrás de esto. Y ahora vamos a ver un vídeo. El Papa recorre estados de México dominados por la violencia y se nos narra un poco todo. Mirad cómo, además de todo lo que iba a hacer, también iba a tener una cuestión de relación con temas laborales. Y evidentemente es
por lo que hablan de motivar el empleo otra vez en México, pero también de buscar la igualdad entre todos, que los trabajadores no estén apretados demasiado. Pero bien, mirad cómo, a pesar de todo, hay un nexo que es característico en los lugares donde él iba pasando, de hablar de la violencia que hay en ese país, en la actualidad, y todo lo que tiene que ver al respecto. Con lo cual, evidentemente, él denota que va por la paz y él denota que ofrece una solución. Mientras tanto, sucedió algo más, algo que conmovió a muchas personas. Una niña enferma canta el Ave María y conmueve al Papa Francisco en un hospital de allí de México. Uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa Francisco al Hospital Pediátrico Federico Gómez fue el canto del Ave María que entonó una muchacha ante un conmovido Santo Padre. Alexia Garduño es el nombre de esta muchacha de 15 años que padece osteosarcoma, para quien su familia pide oraciones ya que será operada el próximo 25 de febrero. Mientras saludaba a los pacientes del pabellón del hematooncología, del centro de salud que también San Juan Pablo II visitó en 1979, una chica en silla de ruedas cantó el conocido Ave María de Schubert. Y vais a ver este momento que una vez más son cuestiones que aparecen como muy mediáticas. Luego esa chica cantó con todo su corazón y muy bien, la verdad, pero una vez más van apareciendo detalles que hacen tocar sentimientos. Y esa es la particularidad, buscar la emoción en las personas. La razón se camufla, se puede pervertir, pero la emoción, algo que haga despertar sentimientos, es muy fácil. Y cuando esto se transmite después por medios de publicidad, de televisión, de radio, etc., siempre hace que ganar, que un alma sea quizás tocada. Esta no es la forma en que Dios trabaja. Dios no quiere que por el sentimiento nadie se mueva, sino que se mueva exclusivamente por la razón. Pero ya se sabe, Satanás sabe que tiene que trabajar buscando emociones, y lo está haciendo a la perfección. Esto no quiere decir que esta chica lo hiciera con todo su corazón, pero desde luego, si supiera la verdad y la abrazara, quizás haría otra cosa. Palabras del Papa Francisco en el Hospital Pediátrico Federico Gómez. En ese mismo lugar, mirad qué llegó a decir. Tan importante la cariñoterapia, tan importante. A veces una caricia ayuda tanto a recuperarse. ¿Conocen al indio Juan Diego ustedes? A ver, levante la mano quien lo conoce. Todos. Cuando el tío de Juanito estaba enfermo, él estaba muy preocupado y angustiado. En ese momento se aparece la Virgencita de Guadalupe y le dice: no se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿Os recuerda algo esta frase? ¿No es una frase de Jesús? ¿No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? Pues mirad, ahora aquí la Virgen María dice prácticamente lo mismo, pero dice: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Curioso, ¿eh? Tenemos a una madre, pidámosle para que ella nos regale a su Hijo Jesús. Y ahora a los chicos les voy a pedir una cosa. Cerremos los ojos y pidamos lo que nuestro corazón hoy quiera. Un ratito de silencio con los ojos cerrados y adentro pidiendo lo que queremos. ¿Y a quién hay que pedírselo esto? ¿A Dios? Porque la oración es a Dios. Pues no, resulta que es pedirle a la Madre, a la Virgen de Guadalupe. Bueno, una suplantación una vez más del papel de Dios. Impresionante, ¿eh? Pedirle a ella que les dé el Hijo. ¿No es al Padre que hay que pedirle, si acaso, la relación con el Hijo, que es a través del Espíritu Santo que nos llega? Siempre con buenas palabras, pero llevando a la falsedad, al error doctrinal, al engaño satánico, y ahora hasta con los pobres niños, cómo no. Y mirad cómo continúa. Y ahora juntos digamos a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. O sea, ¿qué le están haciendo? Un rezo
a una muerta. Increíble. Se está haciendo participar a los niños de una invocación espiritista. ¿Sí? Tal como suena. Está hablando con muertos, pidiendo invocación a muertos. Que el Señor y la Virgen de Guadalupe los acompañe siempre. Muchas gracias. Y por favor no se olviden de rezar por mí. No se olviden, que Dios los bendiga. Una vez más, la misma frasecita de siempre. Pero ya veis, qué bien va colando el mensaje de que toda una población esté pendiente de la Virgen de Guadalupe, más que del mismo Dios, más que del mismo Jesús. Es increíble, pero así está trabajando el Vaticano a una hora. Ya no son cosas de la Edad Media, es la actualidad. Y vamos a ver precisamente un vídeo donde está el Papa en esa visita al Hospital Pediátrico Federico Gómez. Bueno, pues una vez más, mirad esta imagen del niño que veis con un cuadrito y es precisamente el de la Virgen de Guadalupe. Siempre hay un mensaje y se utiliza a los niños ya de pequeños para llevarlos a un error doctrinal que los puede preparar para en un futuro esperar que haya una manifestación especial otra vez de alguien que se hará pasar por un ser así y llevar a todos a la perdición. Qué triste cómo se prepara la gente para ese momento. Han habido dos cosas también fuera de agenda durante esos días. Monjas de clausura y los jesuitas. A los jesuitas ya los hemos visto antes, como los iba a visitar allí. Pero es que el Papa también hizo algo. Detuvo su vehículo para ir directamente a hablar con una serie de monjas que eran de clausura. Eran unas monjas de clausura de la Orden de la Visitación de Santa María, llamadas visitandinas o salesas, con las que el Papa se detuvo a intercambiar algunas palabras. Les dio la bendición y ellas le entregaron un ramo de rosas, ¿de qué color? Blancas. Una vez más aparecen rosas blancas. ¿Por qué? ¿Por qué le dan al Papa rosas blancas? Recordemos que ya lo mostramos en una anterior conferencia, como el Papa hablaba de cuando él rezaba a alguien, se le aparecían rosas blancas. De algún modo le llegaban rosas blancas. Y precisamente no era al Señor esa oración. Para estas personas, las rosas blancas vienen dadas por oración. Cuando se ora a esa entidad, en el caso del Papa le aparecen rosas blancas. Y ese es el regalo que le van dando, rosas blancas. Todo tiene un porqué. Las cosas no se hacen porque sí normalmente. Y en este caso, las rosas blancas, que pueden significar pureza para algunos, por su color blanco, también tienen el significado de una oración a alguien superior que resulta que no es Dios. Por tanto, ya nos imaginamos a quién es. La visita del Papa a México reunió a más de 10,5 millones de fieles. En un informe, la Conferencia del Episcopado Mexicano indicó que la misa en Ecatepec fue la celebración más numerosa, con 301.200 personas congregadas. No son pocos, ¿eh? Arrastra auténticas multitudes en ese país. En cuanto a la cobertura del evento, tal y como señalaron los obispos, hubo 3.298 periodistas mexicanos acreditados. Y de extranjeros procedentes de 30 países hubo 779. Quiere decir que realmente era una visita muy esperada por los mexicanos, o por mucha parte de ellos. Por los medios de comunicación lo iban a plasmar prácticamente todo lo que allí aconteciese. Y esto que era una publicidad enorme para las cuestiones vaticanas, por supuesto, pero también para el extranjero. No son pocos periodistas siguiendo todo lo que el Papa va haciendo. Recordemos una vez más que al final todo el mundo irá en pos de la bestia y la profecía se va a cumplir del todo. Y ahora entramos en ese día
el lunes 15 de febrero, donde también hizo más cosas. El Papa a los indígenas de México. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita. En su homilía, el Santo Padre dice que la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Automáticamente, ya solo decir estas 4 palabras o 5, ¿qué nos viene a la cabeza con referencia al Papa? Medio ambiente, ¿no? Pero algo más, porque tiene relación con el ser humano. Encíclica Laudato Si, para variar. El Papa Francisco llegó este lunes a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, minutos antes de las 9 horas, donde fue recibido por el gobernador estatal Manuel Velasco y su mujer. En el aeropuerto, representantes de 2 comunidades indígenas le regalaron un bastón y una diadema que reconocen la autoridad del Santo Padre. Ya ves, el gobernador estatal le ofrece esto. Él, bueno, en concreto dice que son representantes de 2 comunidades indígenas las que se lo regalan. ¿Pero qué quiere decir esto? Que esas comunidades indígenas le regalan esto ¿para qué? Para reconocer una autoridad suprema del Papa. En su homilía, el Papa dijo que en el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. Mirad una vez más cómo debía aparecer, cómo no, el tema de la paz. Siempre, últimamente, la paz está siendo su mensaje. Evidentemente, si se habla tanto de paz es porque no la hay, pero ya sabemos que cuando él habla de paz es para conseguir una paz que en verdad no es la paz de Dios. Es una paz totalmente falseada, un plagio satánico de la paz de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque primero se va a llevar el mundo a una situación como la que estamos viviendo y peor, para que después la gente pida esa paz que el papado va a ofrecerles también y que va a traer todo a las 1000 maravillas para que Satanás aparezca haciéndose pasar por Jesús y dé la solución definitiva a este mundo, aparentemente. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes, enfatizó. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia, añadió. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, explicó Francisco. Mirad cómo está cogiendo a los indígenas como una referencia para el medio ambiente, como una referencia a Laudato Si. Y mirad ahora qué llegó a decir. Lies mantal kajbahltike tohlek. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Así comenzaba el salmo que hemos escuchado. La ley del Señor es perfecta. Y el salmista se encarga de enumerar todo lo que esa ley genera al que la escucha y la sigue. Reconforta el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, es luz para alumbrar el camino. Y ahora yo me pregunto, si la ley del Señor es perfecta, ¿por qué la cambiaron ellos? Porque el Salmo hacía referencia a la ley del Señor de Éxodo 20, que también aparece en Deuteronomio. Pero es que ellos no enseñan la ley del Señor tal cual era, la modificaron. Entonces, si la modifican es porque no es perfecta, o es porque se arrogan lo que no les pertoca, a hacerse y ponerse en lugar de Dios para mandar otra ley distinta. Pues esto sí que es un grave pecado ante el Señor, enseñar una ley que no es la auténtica ley perfecta de Dios. Una vez más, da un mensaje que parece bueno, pero por detrás ya te la ha pegado una vez más. Siempre lo mismo. Se habla muy bien, pero se lleva a otro objetivo que no toca.
Esa es la ley que el pueblo de Israel había recibido de mano de Moisés. Una ley que ayudaría al pueblo de Dios a vivir en la libertad a la que habían sido llamados. Ley que quería ser luz para sus pasos y acompañar el peregrinar de su pueblo. Un pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del faraón, que había experimentado el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice basta, hasta que Dios dice no más. He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su angustia, cita Éxodo 3:9. Y ahí se manifiesta el rostro de nuestro Dios, el rostro del Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos, y su palabra, su ley, se volvía símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de luz. ¿Os estáis dando cuenta qué conexión está haciendo aquí? Nos está hablando de la cuestión del medio ambiente en ese discurso, donde introduce precisamente la ley del Señor, pero no la auténtica ley del Señor, aunque cite referencias a ello. Nos está llevando a dónde. ¿Qué ley enseñan ellos? ¿Cuál es la alteración que tienen respecto a los 10 mandamientos, los auténticos? La de las imágenes, ese mandamiento desaparece, no existe. ¿Y qué introducen? Un cambio también. Primero, sí, dividen el último mandamiento, el no codiciarás, en 2, para que sigan teniendo 10, ya que eliminaron el de las imágenes, el que ellos hacen lo que quieren con ese mandamiento, ya lo veis, adorarlas continuamente, dicen que las veneran, bueno. Pero ¿qué otro cambio hizo? ¿Y cuál es ese otro cambio que el poder papal hizo que nos va a llevar, junto al tema del medio ambiente, a ser la solución para todos? Eliminaron el sábado como día de Dios e implantaron de lleno, ¿el qué? El domingo. Por tanto, ya nos están diciendo que el medio ambiente y el domingo van juntos, lo mismo que nos decía en la encíclica Laudato Si, y que curiosamente todos los gobernantes del mundo están abrazando como el gran mensaje salvador para el mundo. Qué bien están trabajando, y cuántos incautos van cayendo en sus redes. Todo porque la gente no va a la palabra de Dios. Por eso tienen ese problema. Y si no, si van a la palabra de Dios, resulta que la quieren malinterpretar para no guardar lo que Dios dice. Y así, ¿en manos de quién van a acabar? Pues ya lo estáis viendo. El desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos impactan a todos. ¿Y qué cita? Laudato Si, el punto 14. Y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. ¿Os dais cuenta? ¡Qué bien trabajan! En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. Y esto también lo citó en Aparecida. Mirad cómo, una vez más, a través de mensajes que parecen tan buenos, nos están preparando a todo el mundo para aceptar lo que la profecía decía, la instauración de la ley dominical en todo el mundo. Mirad esta noticia también. Hallan 13 muertos en el estado mexicano de Sinaloa. Todo esto en los momentos que el Papa estaba en esos lugares. Sí, la violencia seguía. Con lo cual, ¿en qué repercutía? En que la gente aún quisiese oír más el mensaje de paz del Papa, ¿no? Pero volvamos a los indígenas. Indígenas de América Latina sobre la visita papal. Las palabras solas no bastan. Al decir esto parece que se refieran a, bueno, el Papa dice esto, pero no cambia nada. Mirad, vamos a aclararlo. En un comunicado difundido por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB, en San Cristóbal de las Casas, la ciudad chiapaneca, donde el pontífice celebra hoy una misa y una comida con indígenas, esos sectores hicieron un llamado a los gobiernos, corporaciones y a la Iglesia Católica a seguir al Papa Francisco y unirse a los pueblos tradicionales salvadores del planeta. A los gobiernos, a las corporaciones y a la Iglesia Católica hacen ese llamado. ¿Pero a quién ponen como referencia? A seguir al Papa Francisco.
perfecto. Concretamente les pidieron poner en práctica la revolucionaria visión del Papa con respecto al rol de los pueblos indígenas para salvar el planeta. Por tanto, ¿quién es el líder moral? El Papa. Las palabras solas no bastan, afirmaron los líderes, reunidos en San Cristóbal de las Casas y quienes viajaron desde remotos bosques de Latinoamérica hasta Chiapas. Una vez más, vemos que también se está ganando muy bien a los indígenas. Y todo para relacionarlo con salvar el planeta, todo para relacionarlo con instaurar el domingo como día de reposo y ellos volver a tener el cetro de poder, pero ahora no solo en Europa y ciertos países, a nivel mundial. Y lo van a conseguir por un breve tiempo. El Santo Padre almuerza con los indígenas de Chiapas. Después de celebrar la misa en San Cristóbal con las comunidades indígenas de Chiapas, el Papa ha comido en la curia diocesana. Previamente, por la mañana, ha celebrado la misa con miles de fieles indígenas y en la homilía aseguró que qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Esto les dijo a los indígenas. Les pidió perdón. ¿En nombre de quién? ¿Del mundo? Tras el encuentro privado en la comida, el Santo Padre se ha dirigido a la Catedral de San Cristóbal, donde ha podido reunirse en un breve encuentro con un grupo de ancianos y enfermos. A su llegada, mientras los fieles cantaban la guadalupana, iba saludando a ambos lados de los bancos y abrazando con cariño y ternura a los que se acercaban. Después, desde el micrófono del altar, el pontífice ha invitado a rezar todos juntos por los enfermos, que están llevando un pedazo de la cruz de Jesús. Están ayudando a Jesús a llevar la cruz. Y vamos a rezar, añadido, para que Jesús les dé fuerzas y les consuele. Así han rezado a un Ave María a la Virgen, para que los cuide y les dé mucha paz en el corazón. A continuación ha dado la bendición a todos los presentes y les ha pedido que recen por él. Están ayudando a Jesús a llevar la cruz. Bueno, normalmente, a pesar de todo, debe ser al revés. Jesús nos ayuda a llevar la cruz también a nosotros. Pero, ¿os habéis dado cuenta que llega después a hacer que recen un Ave María a la Virgen, para variar? ¿Qué le cantan? La guadalupana. ¿En algún momento se cita directamente a la alabanza a Dios? No, solo lo de llevar la cruz de Jesús, un pedazo, ayudarle. ¿Y qué hace? Una bendición para todos, que recen por él, para variar, pero también dice, para que los cuide y les dé mucha paz en el corazón. ¿Quién? ¿Dios? Ah, no, resulta que la Virgen. ¿Qué cosas? ¿Para qué quieren a Dios, entonces? Texto completo del discurso del Santo Padre a las familias en México. Las familias eran otro objetivo básico del Papa en México. El Papa Francisco asegura que lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí es el verdadero amor para toda la vida. ¿Está diciendo un disparate? ¿Verdad que no? Las familias ya sabemos que son un foco principal de la labor papal en este último tiempo. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra cosa que querernos, echarnos ganas y llevarnos adelante. No sabe hacer otra cosa, porque su nombre es amor, su nombre es donación, su nombre es entrega, su nombre es misericordia. Una vez más, vuelve a decir, su nombre es misericordia. ¿Por qué? Porque todos los otros atributos, junto a este, son los que el Papa está haciendo ver que la Iglesia va a manifestar al mundo, para que todos los reconozcan como los líderes supremos representantes de Dios en la tierra, los líderes morales que este mundo necesita. Jugada maestra de nuevo. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cuestionada. Como se cree que es un modelo que ya pasó y que no tiene espacio en nuestras sociedades, que, bajo la pretensión de modernidad, propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento, y se van inoculando en nuestras sociedades
Se dice sociedades libres, democráticas, soberanas. Se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras del núcleo de la familia que es la base de toda sana sociedad. ¿Dice una barbaridad aquí? ¿Verdad que no? La familia es la base de la sociedad. Si las familias están bien, saneadas, como dice él, en definitiva, la sociedad estará exactamente igual. Pero se están minando las familias. Y sabéis, la profecía decía, y Ellen White lo escribió, que en el último tiempo Satanás iría directamente a por la familia, porque sabría o sabe que haciendo eso, la sociedad, el mundo, quedaría minado. Y lo está haciendo. Y Ellen White lo escribió hace muchísimos años atrás, antes que todo esto aconteciese. Era inimaginable en esa época. Y ahora está pasando. Pero, ¿sabéis? También profetizó algo, que es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es lo que va a unir a la familia? ¿Qué es lo que va a unir a la sociedad que se compone de familias teóricamente? Un día de reposo para todos, donde puedan estar todos juntos y en armonía. Y ese va a ser el domingo. Jugada maestra. Me han pedido que rezara por ustedes, y quiero empezar a hacerlo ahora mismo, con ustedes. Ustedes, queridos mexicanos, tienen un plus, corren con ventaja. Tienen a la Madre. La guadalupana quiso visitar estas tierras, y eso nos da la certeza de tener su intercesión, para que este sueño llamado familia no se pierda por la precariedad y la soledad. Ella es madre, y está siempre dispuesta a defender nuestras familias, a defender nuestro futuro. Está siempre dispuesta a echarle ganas, dándonos a su hijo. Por eso los invito, como están sin moverse mucho, a tomarse las manos y decir juntos a ella, Dios te salve María. Una vez más, jugando con la misma baza, la Virgen de Guadalupe como un nexo de comunión para todos y que debe ser la que interceda y haga el bien a todos. ¿Y Dios? 10 momentos que tal vez no viste del Papa Francisco en Chiapas. El Papa Francisco fue el segundo pontífice en visitar el estado de Chiapas en el sureste del país. Su paso San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez estuvo marcado por muestras de afecto a las comunidades nativas y a los más frágiles. Ya ves, a los más frágiles. ¿Y qué iremos destacando de aquí? Una corona y un collar de flores. Un grupo de indígenas recibió al Papa Francisco en el aeropuerto de Tuxtla y le entregaron 3 obsequios de gran valor simbólico. Un bastón de mando, con 3 picos que representan a la Santísima Trinidad, una corona y un collar de flores con los colores del Vaticano, amarillo y blanco. Según la costumbre, estos regalos se hacen a las personas muy queridas. Ya nos están diciendo que es realmente querido para que le den todo esto, ¿no? Pero os habéis fijado, el bastón es de mando, el que manda. Aquí veis cómo lo ornamentaron en su cabeza, que parece un poco como si fuera Julio César, ¿no? Hicieron un altar imponente, impresionante, con hermosas imágenes de flores, dicen. También lo recibieron con marimbas, ¿sabéis? Este instrumento que parece un xilafón. Con danza ritual también. Al final de la comunión, los fieles realizaron una tradicional danza ritual, permitida en la liturgia, un momento sobrio y alegre cuyo origen se remonta a la época prehispánica. O sea, antes de la llegada de los españoles a ese lugar. Y normalmente ya sabéis que ese tipo de danzas rituales no tenían que ver con Dios, pero en cambio se acepta en la misa. Y aquí veis el báculo de madera. El pontífice utilizó un báculo de madera de cedro en la misa de San Cristóbal de las Casas. Su diseño está inspirado en el bastón que utilizan los pastores con sus ovejas. En la parte superior tiene una cruz doblada y lleva grabadas las rosas de la Virgen de Guadalupe. Aparecen las rosas y aparece la cruz, no quebrada como estamos acostumbrados a ver, sino echada hacia adelante, doblada. Bueno, dicen que así imitan a los de los pastores, a los bastones de los pastores. Seguramente esto tiene más significaciones. Pero bien, era la
el báculo que iba a utilizar allí, como muy de campo, ¿verdad? El solideo volador, bueno, era de esperar una vez más, el solideo hop, salió volando por el aire. En la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde sostuvo un encuentro con enfermos y ancianos, el Santo Padre fue recibido con la canción Pescador de hombres, entonada por todos los asistentes. Desde luego, pescador de hombres, sí, pero no como Pedro. Pedro fue pescador de hombres para llevar a la gente al auténtico mensaje, pero el Papa es pescador de hombres para llevarlos a la perdición. Una gran diferencia. Regalos, sí, un aluvión de regalos para variar. Y también un gran cartel de bienvenida. Chiapas te recibe con el corazón y los brazos abiertos. Pero también hubo esto. Así como en el pasaje en el que Jesús cura a un paralítico que introdujeron por el techo de una casa, en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla, un grupo de personas llevó hasta el estrado a un niño en silla de ruedas. El Papa se desplazó hasta el extremo del estrado y con ayuda de la guardia papal lo bendijo. Mirad qué comparativa. Lo comparan con el paralítico que fue llevado descendido del techo de la casa a Jesús para que lo sanara. Y comparan al Papa haciendo lo mismo. Bueno, yo no sé si ahora dirán al cabo de un tiempo que después de la bendición papal también es sanado milagrosamente, pero desde luego no lo sanó al instante. Yo recuerdo que Pedro, en el texto bíblico, dice que pasaba por delante de alguien y ponían hasta los enfermos delante para que su sombra pasase sobre ellos y fueran sanados. ¿Es el sucesor de Pedro, dice? Algo no cuadra aquí. Y bien, vamos al martes 16 de febrero, porque una cosa sí cuadra, el marketing vende muy bien, y esas imágenes hacia los demás así, es para ganar grandes puntos. Las emociones, una vez más, no la razón. Lapsus del Papa, habló en italiano a feligreses en México. Cientos de fieles que esperaban el regreso del Papa Francisco a Ciudad de México, luego de su extenso recorrido por el estado de Chiapas, quedaron sorprendidos cuando el sumo pontífice se empezó a dirigir a ellos en italiano. Francisco despedía y bendecía a los católicos en público, pasadas las 8:30 de la tarde del lunes, cuando un asesor se acercó y al oído le pidió que hablara en español. El Papa continuó su despedida y dijo: «Vamos a rezarle a la Virgen todos juntos, para que nos cuide mucho». Luego rezó un Ave María y se despidió deseando buena noche a los feligreses. Una vez más, no oran a Dios, sino oran a la Virgen, rezan a la Virgen. O sea, a Satanás, no a la Virgen en verdad, ¿eh? Las cosas como son. Pero el Papa tuvo ese lapsus y la verdad es que fue curioso porque él no cambió el discurso para nada, sino que siguió cuando le dijeron: «¡Ay, que hablas en italiano!». Bueno, como todo ya muy marcado, muy metódico. Es un mensajero de paz y aparte creemos que es el vicario de Jesús en la tierra. Y es una emoción muy grande que venga a Morelia, dijo Marlene, con el cabello ya un poco despeinado por la espera a la intemperie. ¿Os dais cuenta? La sensación de muchos es moverse por emoción, una emoción muy grande. Que el mensajero de paz, yo lo pondría entre comillas, al que llaman vicario de Jesús en la tierra, eso es lo que la gente estaba esperando. Qué triste que pongan a una persona como sustituto de Cristo. Qué triste, porque ese es el papel del anticristo. Y mirad el vídeo donde hay precisamente ese lapsus del Papa. Bueno, pues como si nada él siguió, ya lo veis. Mirad esto, los 6 colores como en la bandera gay. Esto estaba sobre la cabeza del Papa y en un lado aparecía también como en plan más psicodélico, la imagen de la aparición de la Virgen de Guadalupe, tal como se mostró, y al menos aparentemente, ¿no? Pero mirad también el Cristo que hay sobre su cabeza, con los 6 colores, como la bandera gay. ¿Sería un mensaje de estos así subliminales? Da que pensar, pero bueno, ahí está. Vamos a ver un vídeo. Encuentro con los jóvenes.
joven emociona con sus declaraciones. Y ahora lo vais a ver bien. Ya lo veis. Después de loar al Señor con las características que Él tiene, dice que ven en el Papa el rostro de Jesús, su Padre, su de todo. Y en definitiva dicen que ellos sí que reconocen a esa Iglesia en la imagen del Papa. Una vez más, queda como el líder moral absoluto. No importa si hay casos de pedofilia y hay todo lo que sea. En él ven un referente. Y todos los jóvenes quieren esa esperanza que él dice que les transmite. Es curioso, ¿eh? La esperanza no la centran en Jesús, la centran en un hombre. Qué triste. Y ahora vamos a ver el último de los vídeos de hoy. Regalan una estola símbolo de la vida. Ya habéis visto el estadio lleno a rebosar. Le regalan esa estola símbolo de vida con una inscripción IHS de los jesuitas y diciendo que en definitiva ese lugar está totalmente por la devoción hacia el Papa. El Papa está siendo el símbolo para todos, o para muchos al menos. Y para los que no están del todo en sintonía con lo que él representa, es igual, se los está ganando por el ecumenismo por otros lados. Sea como fuera, al final todos van a claudicar. De un modo u otro van a ceder, porque recordemos también que no solo es cuestión de que haya un hombre como puede ser el Papa pregonando una serie de cosas que unos pueden creer o no, sino que además van a pasar una serie de fenómenos extraños, de manifestaciones sobrenaturales, que hará que todos los que no estén auténticamente basados en la palabra de Dios y guardando los 10 mandamientos de Éxodo 20 tal cual y bien fundamentados, van a caer en el gran engaño. Unos por una cosa, otros por otra. Por eso solo habrá un remanente, un residuo que va a quedar. El Papa al clero mexicano: no somos ni queremos ser funcionarios de lo divino. Y mirad qué llega a decir aquí. Frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Mirad cómo vuelve a hablar del demonio. Y habla de resignación ante todo. Y no, esto no puede ser. Dice que hay que actuar, hay que moverse, hay que arriesgar, hay que transformar. Pero sigue hablando de demonio. No a la resignación. Por tanto, hay que hacer algo, hay que actuar. Y el Papa dice lo que dijo ya una vez: haced lío, poneros en política, moveros, moved a la sociedad. Está jugando sus bazas, ¿eh? Pero mirad qué llegó a decir también. Nuestra primera llamada es hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia. Amor misericordioso del Padre. Vuelve otra vez a incidir en la misericordia relacionada con Dios. Que, cómo no, dice que esa experiencia hay que aplicarla en la vida de cada uno. ¿Y eso cómo se consigue? Fijaos, el año del jubileo de la misericordia. La Iglesia está funcionando como si fuera el papel de Dios en la tierra. No queremos ser funcionarios de lo divino. No somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios. Luego dice, porque somos invitados a participar de su vida, somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo Padre nuestro. ¿Y qué es la misión sino decir con nuestra vida desde el principio hasta el final, como nuestro hermano obispo que murió anoche, qué es la misión sino decir con nuestra vida Padre nuestro? Dice de no ser funcionarios de lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios. Bueno, una vez más esas frases ambiguas, que uno se la puede tomar diciendo, bueno, claro, Dios no es ninguna empresa, Dios no hace empresa, hay que estar con Dios por amor.
no por ser un funcionario, ya sabéis la fama de los funcionarios, ¿no? Que como ya cobran fijo cada mes, pues se columpian en el trabajo, eso es la fama que muchos tienen, ¿no? Evidentemente no todos funcionan así, ni en todas partes. Pero también se puede coger por otro lado. No queremos ser funcionarios de lo divino, no queremos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios. Dios sí que genera una empresa, ¿y cuál es la empresa de Dios? ¿Hacer una gran institución? No. La empresa de Dios es dar el mensaje, el evangelio a todo el mundo. Y esa empresa, ¿cómo se consigue? A través de los fieles que aceptan el mensaje de Dios y lo dan a los demás. Yo sí quiero ser un empleado de la empresa de Dios, desde luego, porque yo quiero trabajar para dar el mensaje al mundo. ¿Veis cómo las cosas pueden cogerse por dos lados totalmente distintos? La ambigüedad en las frases del papado, como siempre, como ya hemos mostrado otras veces, llegan a mostrar cosas que realmente pueden ser totalmente contrarias a lo que por un lado están ofreciendo visualmente y auditivamente a la gente. Ya hemos visto las frases célebres del Papa últimamente, ¿verdad? Hablar de cosas que nos ponían los pelos de punta refiriéndose al Señor. El fracaso de la cruz y cosas parecidas, ¿verdad? Pues una vez más sigue diciendo cosas que dan mucho que pensar. ¿Realmente quieren estar en la empresa de Dios o en la de Satanás? Ellos lo tienen claro, su empresa no es la de Dios, es la de Satanás. Por desgracia, muchos aún no lo saben. El Papa invita a los niños a rezar también por los enemigos. En la Catedral de Morelia, el Santo Padre es recibido por 600 niños de catequesis. Allí el Santo Padre ha hecho una ofrenda floral a la imagen del niño mártir José Sánchez del Río, que ya estuvimos hablando de él. Y además ha podido saludar a Lupita y a su madre, quien recibió el milagro del futuro santo. Ya sabéis, el niño mártir ha hecho un milagro ya, y por tanto puede ser considerado santo. También ha invitado a pedir a la Virgen que nos cuide, nos bendiga. Pero esto no hay que pedírselo a Dios. ¿Os dais cuenta? Satanás, qué bien se ha posicionado en ese papel de la Virgen para estar entre la divinidad, haciéndose pasar por Dios, en definitiva. A continuación, el presidente del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Martínez Alfonso Alcázar, ha entregado a Francisco las llaves de la ciudad. Una vez más, se le da la ciudad para él. Y esto no es solo allí, pasó en Madrid también con Benedicto XVI y así en tantos otros lugares. Todo el mundo se va posicionando. Aún nos quedan por examinar la última etapa de su fase en México. Y no solo esa etapa, sino también su regreso, donde aún hubo algo más que también vamos a destacar. Y valdrá la pena verlo, porque estamos viendo qué bien está planeando el Vaticano cada uno de sus viajes, con todo lo que tienen diseñado para hacer en este mundo. Que el Señor nos ayude a estar atentos, porque el engaño satánico, esa red, está cayendo en todo el mundo y desde luego muchos van a ser pescados por Satanás. ¿Queremos ser de la empresa de Dios o de la empresa de Satanás? Pensemos en eso, pero solo hay un camino que nos va a llevar a la vida eterna. Que Dios nos ayude a coger las Biblias con oración, buscar la verdad y pedirle a Dios, no a la Virgen, que nos guíe y que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento pleno de la verdad y nos ayude a vivirla y a dar el mensaje a este mundo que tanto lo necesita. Que Dios os bendiga.